Casi me atraganto cuando mi hermana le dijo a mi sobrina un día, «Esta casa será tuya». Y mi mamá me volteó a ver con una sonrisa como si ya estuviera decidido. Así que le dije, «¿Desde cuándo tienen voz y voto sobre mi casa?». Cuando tenía 26 años, encontré un anuncio de una cabaña frente al lago a unos 40 minutos de la ciudad, y uso la palabra cabaña por ser generoso. El techo tenía una lona. La terraza se había derrumbado de un lado. El dueño anterior había muerto y sus hijos no querían tener nada que ver con la propiedad. Así que la pusieron a la venta por 1.411.000 pesos solo para deshacerse de ella. Yo llevaba 3 años dirigiendo mi propia empresa de instalaciones eléctricas. Había ahorrado agresivamente y vi en lo que ese lugar podía convertirse. La compré al contado, sin ayuda de nadie. Y luego pasé los siguientes 4 años de fines de semana, días festivos y vacaciones convirtiéndola en algo real. Techo nuevo, terraza nueva, recableé todo yo mismo, cambié la tubería con la ayuda de mi tío Beto, restauré los pisos de madera a mano, construí un pozo de fuego de piedra junto al agua. Para cuando terminé, esa propiedad fue valuada en 5.780.000 pesos. Mi nombre es Diego. Tengo 33 años. Soy electricista de oficio y tengo una pequeña empresa contratista que me mantiene lo suficientemente ocupado como para sentirme útil y lo suficientemente cansado como para dormir bien. Tengo una novia llamada Fernanda que ha estado en mi vida durante 2 años y que es, sin exagerar, la persona más centrada que he conocido. Y tengo una familia que ha pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando mi casa del lago como si les perteneciera a todos ellos. Déjenme explicarles. Mi papá se fue cuando yo tenía 12 años, simplemente desapareció una mañana. Mi mamá, Leticia, nos crió a mí y a mi hermana mayor, Valeria, por su cuenta. Y nunca ha dejado que ninguno de los dos lo olvide. No es un monstruo. No es una villana de caricatura que grita y tira cosas. Es peor que eso en algunos aspectos porque es sutil. Todo está envuelto en culpa y presentado como lealtad familiar. Si quiere algo, no lo exige. Insinúa que negarse te haría un malagradecido por todo lo que ella sacrificó. Mi hermana Valeria es 4 años mayor que yo y ha sido la niña de oro desde que nació. Se casó con un sujeto llamado Mauricio que vende seguros y tiene la personalidad de un apretón de manos húmedo. Tienen 2 hijos. La mayor, Sofía, tiene 14 años. Y honestamente, es una buena niña que no tiene nada que ver con todo esto. Quiero dejar eso muy claro. Ahora, aquí está el detalle con la casa del lago. En el momento en que terminé de renovarla, mi familia decidió que era un recurso compartido. Mi mamá empezó a decirle a la gente que ella me había ayudado a comprarla, lo cual es falso. Valeria empezó a reservar fines de semana ahí sin preguntar, llevando a Mauricio y a los niños para pasar fines de semana largos y dejando el lugar hecho un desastre. Mi mamá le daba el código de acceso a primos y amigos de la iglesia. Yo llegaba un viernes para encontrar los platos sucios de alguien más en el fregadero. Le puse un alto a la mayor parte de eso hace unos 2 años. Cambié las cerraduras, establecí límites, le dije a mi mamá claramente que la casa era mía y que las visitas tenían que programarse a través de mí. Ella lloró. Valeria me llamó egoísta. Mauricio me envió un largo mensaje de texto sobre cómo las propiedades familiares debían tratarse con generosidad. Ignoré todo eso y seguí adelante. O eso creía. La Navidad pasada, nos reunimos todos en la casa de mi mamá. Yo, Fernanda, Valeria, Mauricio, los niños, el tío Beto, un par de primos. Mi mamá hace una gran cena todos los años, y es uno de esos eventos en los que decir que no crea más drama que simplemente asistir. Así que asistimos, la cena estuvo bien. El pavo estaba seco, lo cual ya es tradición a estas alturas. El tío Beto contó la misma historia de la vez que soldó accidentalmente una tubería de agua a una conexión de gas en 1987. Los niños estaban en sus tabletas, cosas normales. Entonces, justo cuando se servía el postre, Valeria se puso de pie. Tenía esa mirada en su rostro. Ya saben, esa expresión que pone la gente cuando ha estado ensayando algo en el espejo del baño. Rodeó con su brazo a Sofía, que estaba sentada a su lado, y dijo, «Solo quiero hacer un pequeño anuncio». Me miró directamente.
Hemos estado hablando como familia y hemos decidido que cuando llegue el momento, la casa del lago se quedará en la familia. Sofía va a tener un hermoso lugar para crecer visitando, y eventualmente, para llamarlo suyo. Le sonrió a Sofía como si le estuviera entregando un diploma. Miré a mi mamá. Estaba asintiendo, nada sorprendida. No reaccionaba como si esto fuera una novedad. Dijo, es lo correcto. Esa casa debería quedarse en la familia. Diego, has hecho un trabajo maravilloso con ella, y de esta manera seguirá viva. Todos en la mesa me voltearon a ver. Valeria estaba radiante. Mauricio tenía esa pequeña sonrisa arrogante. Incluso algunos primos asentían como si este fuera un momento conmovedor, y yo simplemente me quedé sentado porque aquí está lo que nadie en esa mesa sabía. 2 meses antes de esa cena, allá por octubre, mi tío Beto me había llamado con una pregunta, una muy extraña. Me preguntó si había agregado recientemente a mi mamá a mi póliza de seguro de propietario de vivienda. Le dije, no, obviamente no. ¿Por qué haría eso? Dijo, un amigo que trabaja en la misma compañía de seguros mencionó haber visto el nombre de Leticia aparecer en tu cuenta. Beto no sabía los detalles. Solo pensó que era raro y supuso que debía preguntar. Hice una llamada a la mañana siguiente y lo que descubrí lo cambió todo, pero me estoy adelantando. De vuelta en la mesa de Navidad, todos me seguían mirando fijamente, esperando la sonrisa de agradecimiento, el asentimiento con lágrimas, el discurso de por supuesto, cualquier cosa por la familia, que ya habían escrito en sus cabezas. Dejé mi tenedor, saqué mi teléfono y abrí una aplicación. Y en menos de 5 minutos, todos los planes que habían estado construyendo en silencio a mis espaldas comenzaron a desmoronarse. Les diré exactamente lo que hice. Pero primero, necesitan entender lo que encontré en octubre, porque ahí es donde comenzó la verdadera traición. Así que déjenme llevarlos de vuelta a octubre. Después de la llamada del tío Beto, me comuniqué con mi compañía de seguros a primera hora del lunes por la mañana. Les dije que quería revisar mi póliza de propietario de vivienda para la Casa del Lago, específicamente cualquier cambio reciente en la cuenta. La mujer al teléfono la buscó y me pidió que verificara un par de cosas, luego dijo, parece que su cónyuge fue agregada como asegurada nombrada allá por agosto. Le dije, no tengo cónyuge. Hubo silencio de su lado durante unos 3 segundos. Luego me leyó el nombre de Leticia Bernal, mi madre. Ella había llamado a la compañía de seguros, se había identificado como mi esposa, había proporcionado suficiente información personal para pasar su verificación y se había agregado a mi póliza. La representante me dijo que lo investigarían y que probablemente debería hablar con su departamento de fraudes. Le dije que lo haría. Luego colgué y me senté en mi camioneta en el estacionamiento de una obra durante unos 20 minutos, simplemente mirando el volante. Quiero ser honesto con ustedes, mi primera reacción no fue de enojo. Fue de confusión, no porque no pudiera creer que ella lo hiciera. En cierto nivel, creo que siempre supe que mi mamá era capaz de algo así. La confusión era sobre el motivo. ¿Cuál era el ángulo? Agregarse a la póliza de seguro de alguien no te otorga la propiedad. No transfiere las escrituras. Entonces, ¿qué estaba haciendo realmente? No la confronté. Eso es importante. Todo dentro de mí quería levantar el teléfono y decir, ¿qué demonios estás haciendo? Pero no lo hice. He aprendido a lo largo de los años que cuando confrontas a personas como mi madre demasiado pronto, simplemente ajustan la mentira. Borran sus huellas. Lloran y replantean todo hasta que de repente tú eres el que se disculpa. Así que, en cambio, comencé a tirar de los hilos. El primer hilo apareció aproximadamente una semana después. Estaba revisando un papeleo en mi oficina, contratos, recibos, documentos de seguros, y encontré algo en mi buzón en la Casa del Lago que casi había tirado a la basura. Era una carta de la oficina de una asistente legal dirigida a la residencia de la familia Bernal. Adentro había una copia de un documento titulado Memorándum de Acuerdo Verbal. Aquí es donde se pone interesante. El documento afirmaba que en el 2019, Leticia Bernal me había prestado 680.000 pesos para la compra de la propiedad de la Casa del Lago y que a cambio yo había acordado verbalmente otorgarle una participación compartida en la casa. Estaba fechado, estaba notariado y parecía lo suficientemente oficial como para engañar a alguien que no supiera del tema.
Había un problema. Bueno, varios problemas, pero aquí está el más grande. Mi mamá sí me prestó 680.000 pesos en el 2019, pero no tenía nada que ver con la Casa del Lago. Yo ya había sido dueño de la Casa del Lago durante 3 años para entonces. El préstamo fue para una nueva camioneta de trabajo cuando a la mía se le descompuso la transmisión, y le pagué cada centavo durante 18 meses. Tenía los cheques cancelados para probarlo. Alguien había tomado una transacción real, había cambiado el propósito y la había convertido en un reclamo legal fabricado en contra de mi propiedad. Llamé a una abogada de bienes raíces al día siguiente, no a una amiga de la familia, no a alguien conectado con nadie que yo conociera, una mujer llamada Carmen Aguilar, cuya oficina estaba a 2 pueblos de distancia y que me fue recomendada por un amigo contratista. Me senté en su oficina, le mostré el documento, le conté la historia real y vi cómo su expresión pasaba del interés profesional a algo más parecido a la incredulidad silenciosa. Ella dijo, este no es un instrumento legalmente vinculante. Pero si su madre presentara esto ante un tribunal o durante una disputa, podría crear un problema en su título de propiedad que tendría que gastar tiempo y dinero en aclarar. Ese probablemente era el punto. Le pregunté, ¿quién redactaría algo así? Ella dijo que parecía trabajo de asistente legal, no de un abogado titulado. Alguien que sabía lo suficiente como para hacer que pareciera real, pero no lo suficiente como para que realmente se sostuviera. Esa noche, le conté todo a Fernanda. Estábamos sentados en el sofá de mi departamento y le expuse todo. El seguro, el documento falso, el préstamo, todo. Fernanda escuchó sin interrumpir, lo cual es una de las cosas que amo de ella. Cuando terminé, dijo, tu mamá no está haciendo esto sola. Ella no sabe cómo funcionan las compañías de seguros. No conoce a ninguna asistente legal. Ella tenía razón, y yo tenía una idea bastante clara de quién la estaba ayudando. Mauricio, mi cuñado, el ajustador de seguros. Tenía todo el sentido. Mauricio sabría cómo navegar por el sistema telefónico de una compañía de seguros. Sabría qué información proporcionar, qué preguntas esperar, cómo agregar a alguien a una póliza. Y la prima de Mauricio, a la que había conocido una vez en una parrillada, trabajaba como asistente legal en un pequeño bufete en el centro. Así que ahora tenía la imagen completa. Mi madre, mi hermana y mi cuñado habían estado trabajando juntos para crear un rastro de papel que le diera a mi mamá un reclamo legal sobre mi casa. La póliza de seguro, el acuerdo fabricado, probablemente más cosas que aún no había encontrado, todo construyéndose hacia el momento en que pudieran voltear a verme y decir, esta casa pertenece a la familia y tenemos los documentos para probarlo. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a la cena de Navidad. Estoy sentado a la mesa. Valeria acaba de anunciar que Sofía heredaría mi casa. Mi mamá lo confirmó asintiendo. Todos me están mirando, y yo he sabido de todo esto durante 2 meses. Lo que hice a continuación fue simple. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación de cámaras de seguridad y cambié cada código de acceso a la Casa del Lago. Puerta principal, puerta lateral, portón del garaje, hasta el muelle, todo. Nuevos códigos generados al azar guardados solo en mi teléfono. Me tomó unos 4 minutos. Luego levanté la vista y dije, nadie va a heredar mi casa. La mesa se quedó en silencio. No el tipo de silencio donde la gente está pensando. El tipo de silencio donde la gente deja de respirar. La sonrisa de Valeria se quedó congelada en su rostro durante unos 2 segundos de más. Luego se desvaneció. Ella dijo, Diego, hablamos de esto. Le dije, no, hablaste de esto con mamá y Mauricio sin mí. Y la respuesta es no. Mi mamá se inclinó hacia adelante. Tenía esa voz. Ya saben cuál, la voz temblorosa y herida que usa cuando quiere que todos en la habitación la vean como la víctima. Ella dijo, Diego, después de todo lo que he hecho por ti, después del dinero que te di para esa casa, ¿te vas a sentar aquí a faltarle el respeto a esta familia? La miré directamente y le dije, ¿qué dinero me diste para la casa, mamá? Ella parpadeó solo una vez, pero lo vi. Ese parpadeo de alguien que se da cuenta de que podría haber cometido un error. Dijo, los 680.000 pesos, Diego. Sabes exactamente de lo que estoy hablando.
Dije, los 680.000 pesos que me prestaste en el 2019 para mi camioneta de trabajo. Los 680.000 que pagué en su totalidad para el 2021. ¿Esos 680.000? Nadie dijo nada. Mauricio se removió en su silla. Valeria miró a mi mamá. Mi mamá miró el mantel. Me puse de pie, puse mi mano en el hombro de Fernanda y dije, «Feliz Navidad a todos». Nos fuimos. En el automóvil, Fernanda no dijo ni una palabra durante unos 5 minutos. Luego me miró y dijo, «Te guardaste esto durante 2 meses». Le dije, necesitaba conocer el panorama completo primero. Ella asintió. Luego dijo, «Entonces, ¿qué pasa ahora?» Le dije, «Ahora entran en pánico». Y cuando la gente entra en pánico, comete errores. No me equivoqué en eso. Las llamadas comenzaron la noche que salimos de la cena de Navidad. Primero fue Valeria. 3 llamadas seguidas. Todas rechazadas. Luego un mensaje de texto que decía, «Me humillaste frente a toda la familia. Necesitamos hablar». Luego otro mensaje 20 minutos después. «Mamá está llorando. ¿Estás feliz?» Luego llamó mi mamá. Dejé que se fuera al buzón de voz. Su mensaje duró unos 90 segundos y consistió principalmente en ella diciendo que no podía creer que yo le echara en cara su generosidad y que esperaba que yo estuviera orgulloso de mí mismo. La clásica Leticia. Ni una sola palabra sobre el documento falso o la póliza de seguro. Solo la actuación. Mauricio no llamó. Mauricio nunca llama directamente. Mauricio opera a través de Valeria como un ventrílocuo. No respondía nada de eso. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni en toda la semana. Simplemente desaparecí. Fernanda y yo condujimos a la casa del lago el día después de Navidad. Nos sentamos en la terraza con café y vimos el hielo formándose a lo largo de la orilla. Fue la festividad más tranquila que había tenido en años. Pero detrás de escena, estaba ocupado. Lo primero que hice después de Navidad fue reunirme con Carmen Aguilar de nuevo, mi abogada de bienes raíces. Llevé todo. El memorándum fabricado, impresiones de la compañía de seguros que mostraban cuando mi madre fue agregada a la póliza, mis cheques cancelados que probaban el pago del préstamo, los estados de cuenta bancarios, el préstamo original. Los mensajes de texto entre mi mamá y yo del 2019 donde ella decía explícitamente, «Esto es para la camioneta. Págamelo cuando puedas». Nunca había borrado esos mensajes. Gracias a Dios. Carmen miró todo y dijo, «Esto es lo que recomiendo. Primero, hacemos una búsqueda completa del título de su propiedad para confirmar que no hay embargos ni registros que usted desconozca. Segundo, obtenemos una declaración jurada formal suya documentando la verdadera naturaleza del préstamo y el pago. Tercero, contactamos a la división de fraudes de la compañía de seguros y presentamos una queja formal». Le pregunté, «¿Y el documento falso?» Ella dijo, «Si su madre o alguien actuando en su nombre intenta presentar eso ante un tribunal, se convierte en fraude. Ahora mismo, está guardado en un cajón. No está registrado en ninguna parte, pero en el momento en que salga a la luz en cualquier procedimiento legal, podemos usarlo en su contra». Comenzamos todo eso esa misma semana. La búsqueda de título resultó limpia. Nadie había registrado nada en contra de mi propiedad todavía. Fue un alivio, pero Carmen dijo que también significaba que probablemente estaban esperando, construyendo su caso pieza por pieza, planeando presentarlo todo a la vez cuando pensaran que el momento era el adecuado. El anuncio de la cena de Navidad se suponía que era el primer paso. Hacer que yo aceptara públicamente frente a testigos. Comprometerse emocionalmente y luego sacar el papeleo más tarde si yo intentaba echarme para atrás. Hubiera funcionado con mucha gente. Casi funcionó conmigo hace 2 años antes de que cambiara las cerraduras. En aquel entonces, podría haber asentido solo para mantener la paz, pero ya no soy esa versión de mí mismo. En enero, hice algo que parecía pequeño pero resultó ser el movimiento más importante que hice. Llamé a mi mamá, no para confrontarla, no para discutir. Llamé para tener una conversación normal. Le pregunté cómo estaba después de las fiestas.
Le pregunté sobre su rodilla, que le había estado molestando. Mantuve un tono ligero, cálido y familiar. Y unos 15 minutos después de iniciada la llamada, mencioné casualmente el viejo préstamo de la camioneta. Le dije, oye, mamá. Estaba haciendo mis impuestos y solo quería confirmar, esos 680.000 pesos que me prestaste allá por el 2019 para la camioneta, pagué la última cuota en marzo del 2021, ¿verdad? Y sin dudarlo ni un segundo, ella dijo, sí, suena correcto. ¿Marzo o abril? Le dije, y eso fue solo para la camioneta, ¿verdad? Quiero asegurarme de no confundir mis registros. Ella dijo, por supuesto que fue para la camioneta, Diego. ¿Para qué más sería? Mi estado es un estado de consentimiento de una sola parte para realizar grabaciones. Grabé toda la llamada. Ella confirmó con sus propias palabras que el préstamo era para la camioneta y había sido reembolsado. El memorándum fabricado que afirmaba que el préstamo era para la casa ahora era contradicho por la persona que supuestamente lo escribió. Guardé la grabación en 3 lugares. Mi teléfono, mi computadora portátil y una memoria portátil que le di al tío Beto para que la guardara. Beto no hizo preguntas. Solo la metió en su caja fuerte de armas y dijo, avísame cuando la necesites. Febrero fue cuando las cosas se pusieron raras. Valeria y Mauricio empezaron a aparecer en la casa del lago no para visitarme. Sé esto porque tengo cámaras. Se detuvieron un sábado por la tarde con un hombre que yo no reconocía. Un tipo alto, con pantalones caqui y un portapapeles. Caminó alrededor del exterior de la casa, tomó medidas y miró a través de las ventanas mientras Valeria estaba junto al automóvil sonriendo. Llamé a Valeria esa noche. Hola, Vale. Noté que pasaste por la casa del lago hoy. Ella hizo una pausa, luego dijo, ah, sí. Estábamos pasando por la zona y queríamos mostrarle la propiedad a un amigo. El hombre del portapapeles. Hubo otra pausa más larga. Es un contratista. Estábamos pensando en lo que la casa podría necesitar en el futuro para Sofía. Dejé que eso colgara en el aire por un segundo. Luego dije, Valeria, hablamos de esto. La casa no va para Sofía. Es mi casa. Ella se rió. No una risa real. El tipo de risa que usa la gente cuando quiere hacerte sentir que estás siendo ridículo. Diego, los papeles de mamá. Creo que lo sabes. No necesitamos hacer esto conflictivo. Ahí estaba. Ella acababa de confirmar que sabía sobre el documento fabricado y me acababa de decir que tenían la intención de usarlo. Dije, de acuerdo, si esa es la dirección que quieren tomar, lo respeto, pero te sugiero que hables con un abogado de verdad antes de hacer cualquier cosa con ese papeleo. Me colgó. En marzo, Carmen envió una carta formal de cese y desistimiento, no a Valeria, sino a mi madre. La carta indicaba que cualquier reclamo sobre mi propiedad basado en el memorándum de acuerdo verbal fabricado carecía de base legal. Señalaba que el préstamo al que se hacía referencia en el documento había sido reembolsado en su totalidad y era para la compra de un vehículo, no para la propiedad. Declaraba que cualquier intento de presentar el memorándum ante un tribunal o registro público sería tratado como fraude. Y mencionaba, casi de pasada, que la adición no autorizada de Leticia Bernal a mi póliza de seguro de propietario había sido reportada a la División de Fraudes de la compañía de seguros y estaba bajo revisión activa. La carta fue enviada por correo certificado. Mi mamá firmó de recibido un martes. Para el miércoles por la mañana, tenía 14 llamadas perdidas. Mi mamá, Valeria, Mauricio. Mi mamá otra vez, un número desconocido que resultó ser la prima de Mauricio, la asistente legal, llamando para preguntar si realmente quería involucrar a abogados en un asunto familiar. No contesté ninguna de ellas. El jueves, Mauricio llamó desde su propio teléfono por primera vez en años. Su voz era diferente. Controlada, profesional. Dijo, Diego, creo que ha habido un malentendido. Tu madre te ama. Valeria te ama. Nadie está tratando de quitarte nada. Solo queremos sentarnos como familia y resolver esto. Le dije, estaré feliz de sentarme con ustedes. En la oficina de mi abogada la próxima semana. Dijo que hablaría con Valeria y se comunicaría conmigo.
Ese viernes por la noche, Fernanda y yo estábamos en la casa del lago preparando la cena. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Valeria. Decía: bien, nos reuniremos con tu abogada, pero esto va a destruir a mamá. Espero que lo sepas. Se lo mostré a Fernanda. Lo leyó, me devolvió el teléfono y dijo: ella no está preocupada por tu mamá. Está preocupada por sí misma. Mientras tanto, algo estaba sucediendo en la compañía de seguros de lo que ninguno de ellos sabía todavía. La investigación por fraude se había abierto y un investigador ya había extraído los registros telefónicos de agosto cuando mi madre llamó para agregarse a mi póliza. Tenían la grabación de la llamada. Podían escucharla identificarse como mi esposa. Podían escucharla proporcionar mi número de seguridad social, el cual aparentemente se había memorizado por hacer mis impuestos cuando yo era adolescente. El investigador me contactó para pedir una declaración. Le di una. Me preguntó si quería presentar cargos. Le dije: todavía no. Dije que quería ver cómo resultaba primero la reunión familiar. Él lo entendió. Dijo: mantendremos el archivo abierto. Y así de simple, cada pieza estaba en su lugar. La llamada telefónica grabada, los cheques cancelados, los mensajes de texto, la búsqueda del título, el cese y desistimiento, la investigación de fraude de seguros, mi abogada. Todo lo que ellos tenían era un documento falso, mucho sentido de derecho y una reunión de la que creían que aún podían salir hablando. No tenían idea de lo que se avecinaba. La reunión se programó para el miércoles siguiente en la oficina de Carmen Aguilar. 10 de la mañana en la sala de conferencias del segundo piso de un pequeño edificio de ladrillo en el centro. Carmen me había dicho que llegara a las 9:30 para revisar todo una vez más. Llegué a las 9:15. Carmen tenía todo organizado en una carpeta con pestañas para cada pieza de evidencia: el memorándum fabricado, mis cheques cancelados, los estados de cuenta bancarios, los mensajes de texto del 2019, la transcripción de la llamada telefónica grabada, el cese y desistimiento. El reporte de fraude del seguro. Incluso había impreso capturas de pantalla de las grabaciones de mis cámaras de seguridad mostrando a Valeria y a Mauricio llevando al contratista a mi propiedad sin permiso. Me miró y dijo: si entran aquí con cualquier abogado que sea medianamente competente, ese abogado les dirá que se retiren. Si entran aquí sin un abogado, van a intentar que esto se vuelva emocional. No se lo permitas. Yo asentí. A las 10:05, entraron. Los tres. Mi mamá, Valeria y Mauricio. Sin abogado. Mi mamá estaba vestida como si fuera a la iglesia. Una blusa bonita, peinada, completamente maquillada. Parecía que había estado practicando su rostro de madre preocupada pero digna en el automóvil. Valeria llevaba un atuendo casual de negocios que sospecho que creyó que la haría lucir como si perteneciera a un despacho de abogados. Mauricio llevaba un traje que no le ajustaba del todo bien en los hombros. Se sentaron al otro lado de la mesa de conferencias frente a mí y a Carmen. Nadie dijo nada por unos segundos. Luego mi mamá me miró con esos ojos, los suaves, los que usaba cuando quería que recordaras que ella te crió sola. Que trabajó dobles turnos en el hospital. Que renunció a sus 20 para que pudieras tener una infancia. Ella dijo: Diego, cariño, ¿podemos por favor hablar de esto como una familia? Carmen habló primero, de manera profesional y calmada. Dijo: señora Bernal, gracias por venir. Soy Carmen Aguilar. Represento a Diego en todos los asuntos relacionados con su propiedad frente al lago. Quiero asegurarme de que todos entendamos la situación claramente antes de tener cualquier discusión. Abrió la carpeta. En agosto del año pasado, alguien se comunicó con el proveedor de seguros de propietario de vivienda de Diego, se identificó como la esposa de Diego y agregó el nombre de usted a la póliza de él. Diego no autorizó esto. La compañía de seguros ha abierto una investigación por fraude. El rostro de mi mamá no cambió, pero sus manos, que estaban cruzadas sobre la mesa, se apretaron. Carmen continuó: en octubre, Diego recibió un documento titulado Memorándum de Acuerdo Verbal que afirma que usted le prestó 680.000 pesos en el 2019 para la compra de la propiedad de la Casa del Lago. Este documento no es exacto. Sacó los cheques cancelados y los estados de cuenta bancarios.
A Diego se le prestaron 680.000 pesos en el 2019 para la compra de un vehículo de trabajo. El préstamo fue pagado en su totalidad para marzo del 2021. Estos son los registros. Sacó las impresiones de los mensajes de texto. Estos son mensajes de texto entre Diego y la señora Bernal del 2019 en los que el préstamo se describe explícitamente como para la camioneta de Diego. Sacó la transcripción. Y esta es una transcripción de una llamada telefónica grabada de enero de este año en la que la señora Bernal confirma con sus propias palabras que el préstamo fue para la camioneta y había sido pagado en su totalidad. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Mi mamá miraba la mesa, no a mí, no a Carmen. En la mesa, Valeria miraba a mi mamá. Su expresión había pasado de la confianza a algo que solo puedo describir como un recálculo, como si estuviera haciendo las matemáticas en su cabeza y los números no estuvieran sumando como esperaba. Mauricio miraba la carpeta de Carmen como si fuera una granada activa. Carmen dejó que el silencio se asentara por un momento. Luego dijo, quiero ser directa. El memorándum fabricado, si se presentara en cualquier procedimiento legal, constituiría un fraude. La manipulación de la póliza de seguro ya está bajo investigación y podría resultar en cargos penales. Diego ha sido paciente y mesurado a lo largo de este proceso. Pero esta oficina está preparada para buscar todos los recursos legales disponibles si es necesario. Luego dejó de hablar y me miró. Esa era mi señal. Me incliné hacia adelante. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Dije, mamá, sé sobre el documento. Sé que la prima de Mauricio ayudó a redactarlo. Sé que Mauricio te guió sobre cómo llamar a la compañía de seguros. Sé que Valeria trajo a un contratista a mi casa para empezar a planear renovaciones para una propiedad que no le pertenece a ninguno de ustedes. Mauricio abrió la boca. Levanté la mano. No de forma agresiva, solo lo suficiente. No he terminado. La cerró. Le dije. Construí esa casa con mis propias manos. Pagué por ella con mi propio dinero. No le debo nada a ninguno de ustedes por ella. Y el hecho de que hayan actuado a mis espaldas para crear documentos falsos y cometer fraude de seguros para intentar quitármela es algo que todavía estoy procesando. ¿Honestamente? Miré a mi mamá. Tenía lágrimas corriendo por el rostro, lágrimas silenciosas, no del tipo teatral que solía utilizar. Estas eran reales. Podía darme cuenta porque no estaba mirando a nadie para asegurarse de que lo notaran. Le dije, no quiero presentar cargos. No quiero ir a los tribunales, pero necesito algo de ustedes y no es negociable. Carmen deslizó un solo documento sobre la mesa. Era una declaración escrita preparada por la oficina de Carmen que establecía que Leticia Bernal no tenía propiedad, interés, reclamo legal, reclamo financiero o ningún otro reclamo de ningún tipo sobre mi propiedad frente al lago. Reconocía que el préstamo del 2019 era para un vehículo y había sido pagado en su totalidad. Reconocía que el memorándum de acuerdo verbal era inexacto e inválido. Carmen dijo, si la señora Bernal firma este documento hoy, Diego ha acordado no perseguir cargos penales relacionados con el fraude del seguro. Tampoco presentará una queja contra la asistente legal que redactó el memorándum fabricado. Mi mamá se quedó mirando el documento. No lo recogió. Valeria, que había estado callada todo este tiempo, finalmente habló. No me miró a mí. Miró a mi mamá y lo que dijo me sorprendió. Me dijiste que tenías un acuerdo real con él. Mi mamá no respondió. Mamá, me dijiste que había un documento real. Dijiste que Diego lo había prometido. Mi mamá todavía no respondió. Le temblaban un poco las manos. Valeria se puso de pie. Su silla raspó contra el piso. Miró a Mauricio y lo que sea que haya visto en su rostro hizo que el de ella se volviera frío. Ella dijo, tú lo sabías. Ambos sabían que esto no era real y me involucraron en ello. Mauricio dijo, vale, es más complicado que eso. No es complicado en absoluto, Mauricio. Se volvió hacia mí. Por primera vez en tal vez 10 años, mi hermana me miró sin actuar. Sin expresión ensayada, sin intenciones ocultas, solo una persona de pie en una habitación dándose cuenta de que había sido utilizada.
Ella dijo, yo no sabía que era falso, Diego. Le creí parcialmente. Valeria es capaz de muchas cosas, pero la mirada en su rostro cuando se volvió en contra de nuestra mamá era demasiado cruda para ser fingida. Le habían contado una historia y la había creído porque creerla era más fácil que cuestionarla. Mi mamá finalmente levantó la vista. Dijo, solo quería mantener unida a la familia. Le respondí, no, mamá. Querías mantener el control. Ella se encogió. Realmente se encogió como si las palabras tuvieran peso. Nadie habló durante unos 10 segundos. Luego, Carmen tocó suavemente el documento y dijo, señora Bernal, le recomendaría que su propio abogado revise esto antes de firmar, pero también le recomendaría no esperar demasiado. La investigación del seguro procederá en su propio tiempo, independientemente de lo que suceda en esta sala. Mi mamá tomó el bolígrafo que Carmen había colocado junto al documento. Lo firmó. Sin negociaciones, sin contraofertas, sin discursos finales sobre el sacrificio y la lealtad familiar. Simplemente lo firmó, dejó el bolígrafo y se quedó mirando el papel como si estuviera viendo morir algo. Y entonces sucedió algo para lo que no estaba preparado. No de parte de Carmen, ni de Valeria o Mauricio, sino de la compañía de seguros. El teléfono de Carmen vibró durante el silencio. Lo miró rápidamente, luego me miró y dijo, Diego, ¿puedo hablar contigo en el pasillo un momento? Salimos. Me mostró un correo electrónico del investigador de fraude de la compañía de seguros. Había sido copiado en el cese y desistimiento que enviamos, y escribía para informarnos que basándose en su investigación, la compañía había decidido llevar el asunto de forma independiente. Estaban presentando su propia queja por fraude contra Leticia Bernal, no una remisión penal a la policía, sino una queja interna que iría a su equipo legal corporativo y potencialmente resultaría en una acción civil por daños, penalizaciones y recuperación de costos. Carmen dijo, esto no es algo que podamos detener. La compañía de seguros está actuando por su cuenta ahora. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos. El primer dominó había caído, y el que estaba detrás de él ya se estaba inclinando. Las semanas posteriores a la reunión fueron un desastre en la forma en que la vida real es un desastre, no dramático, no cinematográfico, solo un desmoronamiento lento e incómodo de cosas que se han mantenido unidas por el silencio y la obligación durante demasiado tiempo. Mi mamá me llamó 3 días después de firmar el documento. Esta vez no lloró. Sonaba cansada. Me dijo, Diego, recibí una carta de la compañía de seguros. Dicen que podría deberles dinero. Dicen que cometí fraude. Le respondí, cometiste fraude, mamá. Hubo silencio. Luego dijo, no lo pensé de esa manera. Le dije, sé que no lo hiciste. Eso es parte del problema. Me preguntó si podía llamar a la compañía de seguros y decirles que era un malentendido. Le dije que no podía. Le dije que la compañía lo estaba manejando de manera independiente y que ella necesitaba conseguir su propio abogado, uno real, no a una asistente legal amiga de la prima de Mauricio. Ella dijo, no puedo pagar un abogado, Diego. Le dije que lo sentía y lo decía en serio. Genuinamente lamentaba que se hubiera llegado a esto. Pero también sabía que si yo intervenía para arreglar las consecuencias de lo que ella había hecho, nada cambiaría jamás. Aprendería que siempre había una red de seguridad, y la próxima vez que quisiera algo que no fuera suyo, simplemente encontraría una forma más creativa de tomarlo. Sin embargo, hice una cosa. Llamé al tío Beto esa noche y le pedí que ayudara a mi mamá a encontrar un abogado que trabajara con una escala de honorarios ajustables. Beto dijo que él se encargaría. También dijo, tu mamá me llamó llorando hace 1 hora. ¿Tiene miedo? Le respondí, bien. Debería tenerlo. Beto hizo una pausa, luego dijo, estás manejando esto de la manera correcta, muchacho. Tu papá se habría rendido. Tú no eres tu papá. Eso me dolió más de lo que esperaba. La acción civil de la compañía de seguros avanzó lentamente como suelen hacerlo estas cosas. El abogado de mi mamá negoció y redujo la cantidad significativamente. Al final, se le exigió pagar las primas que la compañía había cubierto durante el periodo en el que estuvo registrada de manera fraudulenta, más una multa y los costos de investigación. El total llegó a poco más de 119.000 pesos.
No era algo que le arruinara la vida, pero lo suficiente como para que doliera, lo suficiente como para sentirse real. Lo pagó a lo largo de 6 meses. Lo sé porque el tío Beto me lo dijo. Yo no pregunté. Valeria y yo no hablamos durante casi 2 meses después de la reunión. Cuando finalmente llamó, fue tarde un domingo por la noche. Yo estaba en la casa del lago leyendo. Fernanda ya estaba dormida. Vi el nombre de Valeria en mi teléfono y casi no contesto, pero algo me decía que esta llamada iba a ser diferente. ¿Lo fue? Ella dijo, necesito decirte algo y necesito que solo escuches. Le dije, de acuerdo. Ella dijo, Mauricio y yo estamos en un mal momento. Hemos estado en un mal momento por un tiempo. Pero todo este asunto lo destapó. Descubrí después de la reunión que Mauricio había estado hablando con mamá sobre tu casa durante más de un año. Él es quien sugirió el memorándum. Él es quien conectó a mamá con su prima. Me dijo que todo era legítimo. Me dijo que había un acuerdo real y que tú solo estabas siendo difícil. Tomó aire. Podía escuchar que temblaba. Debí haberte preguntado directamente. Debí haber levantado el teléfono y decir, Diego, ¿es esto cierto? Pero no lo hice porque fue más fácil creerles a mamá y a Mauricio que creer que mi propio esposo me estaba mintiendo. Y lo siento por eso. Me quedé sentado ahí un rato. El lago estaba completamente inmóvil fuera de la ventana. Sin viento, sin olas, solo como un cristal. Dije, aprecio que me digas eso. Ella respondió, no te pido que me perdones. Le dije, lo sé, pero te escucho. No fue una reconciliación. No fue un momento de película donde la música sube y los hermanos se abrazan. Fueron 2 adultos reconociendo lo que pasó sin fingir que estaba bien. Eso se sintió más honesto que cualquier cosa que hubiéramos compartido en años. Ahora, aquí es donde va la historia de Mauricio. Valeria lo confrontó después de la reunión con la abogada, y sea como haya sido esa conversación, no fue bonita. Por lo que logré armar, Mauricio había sido el arquitecto de todo el plan. Había convencido a mi mamá de que ella tenía un reclamo moral legítimo sobre la casa. La había guiado durante la llamada al seguro. Había hecho arreglos para que su prima redactara el documento, y nada de eso se trataba de Sofía o del legado familiar. Mauricio había estado teniendo problemas financieros durante 2 años y vio mi propiedad como un activo futuro que podría aprovechar. Sabía que si mi madre podía establecer al menos un reclamo parcial, eventualmente podría usarse como garantía o venderse bajo presión. Todo el asunto era su estrategia a largo plazo. Valeria solicitó la separación en abril. Se divorciaron oficialmente en el otoño. No celebré eso. El divorcio es feo, especialmente cuando hay niños involucrados. Pero no iba a fingir que Mauricio no se lo había ganado. Su prima, la asistente legal, renunció discretamente a su bufete cuando se corrió la voz. Carmen dijo que probablemente no enfrentaría consecuencias formales ya que el documento nunca fue presentado, pero su reputación recibió un golpe. A veces eso es suficiente. En cuanto a mi mamá y yo, estamos en un lugar extraño, honesto, pero extraño. Ella vino a la casa del lago una vez, unos 4 meses después de que todo se resolvió. La invité, solo a ella. Nos sentamos en la terraza y estuvo callada durante mucho tiempo, lo cual es inusual para mi madre. Luego dijo, no sé cuándo empecé a pensar que me debían cosas. No tuve una respuesta para eso. No creo que esperara una. Dijo que había empezado a ver a un terapeuta, algo que al parecer el tío Beto le había estado sugiriendo durante años. Le dije que me alegraba. Lo decía en serio. No somos cercanos. No la llamo todas las semanas. No viene a la casa del lago con regularidad. Pero cuando hablamos, es diferente, más tranquilo, menos actuado. Ella está aprendiendo lentamente que puede tener una relación conmigo que no esté construida sobre la culpa y la obligación. Ya sea que se mantenga así o no, no puedo controlarlo. Pero la puerta está abierta, y se lo dije. Valeria y yo hablamos más ahora de lo que lo hacíamos antes de todo esto, lo cual sé que suena al revés, pero algo acerca de tener la peor versión de nuestra dinámica familiar expuesta y resuelta en realidad creó espacio para algo más real.
Está criando a Sofía y a su hijo menor en su mayor parte sola ahora, y es lo suficientemente fuerte para hacerlo. Mauricio tiene a los niños cada 2 fines de semana. Valeria me contó que Sofía preguntó sobre la casa del lago recientemente, no sobre heredarla. Preguntó si podía venir de visita este verano y nadar. Le dije, por supuesto. El tío Beto viene a la casa del lago casi todos los fines de semana ahora. Trae su equipo de pesca, sus chistes malos y un paquete de 6 de la cerveza barata que esté en oferta. Se sienta en el muelle durante horas, no atrapa nada y parece perfectamente feliz por ello. Es la familia que pude elegir, aunque técnicamente yo no lo elegí. Simplemente apareció y nunca se detuvo. Fernanda y yo estamos bien. Mejor que bien. Se mudó a la casa del lago conmigo en mayo, y por primera vez, realmente se siente como un hogar y no como un campo de batalla. Colgó cortinas en la cocina, plantó hierbas aromáticas junto a la puerta trasera y puso un pequeño letrero en la terraza que dice Los Bernal. Le dije que mi apellido ya no es Bernal en ningún sentido que importe. Ella dijo, sí, lo es. Tú simplemente eres el bueno. Estoy sentado en esa terraza ahora mismo escribiendo esto. El lago está haciendo esa cosa en la que el atardecer vuelve toda la superficie naranja. Fernanda está adentro preparando la cena. La camioneta de Beto está en la entrada porque dejó su hielera aquí ayer y juró que la recogería hoy, pero puedo ver a través de la ventana que ya está sentado en la mesa de la cocina hablando con Fernanda hasta por los codos. Este no es el final que habría escrito para mí mismo. Es más desordenado que eso. Todavía hay cosas que duelen cuando pienso en ellas demasiado tiempo. Mi mamá manipulando mi seguro. Mi hermana anunciando que mi casa sería para su hija como si yo ya estuviera muerto. Mauricio sentado en esa mesa de Navidad con esa sonrisa arrogante, sabiendo exactamente lo que había puesto en marcha. Pero esto es lo que sé ahora. La casa nunca fue realmente de lo que se trataba esto. La casa era solo lo que podían ver, tocar y querer. Lo que realmente intentaban quitarme era mi capacidad de decir no y cuando finalmente lo dije con claridad, con calma y con pruebas para respaldarlo, todo se vino abajo. No porque yo fuera más inteligente, más fuerte o mejor, sino porque es muy difícil discutir con la verdad cuando alguien realmente la pone por escrito. Si están en una situación como esta, este es mi único consejo. Documenten todo. No le digan a nadie hasta que estén listos. Y cuando finalmente actúen, háganlo de una vez. Háganlo bien. Y no se disculpen por proteger lo que es suyo. La casa del lago es mía. Siempre lo fue, y ahora todos lo saben.